Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión en este día domingo para continuar analizando y debatiendo sobre los temas relacionados con la consulta popular. En este día, en este programa, vamos a debatir sobre las preguntas 1 y 2 que tienen que ver sobre la caducidad de la prisión preventiva y las medidas sustitutivas. Para aquello hemos invitado a los asambleístas, la abogada Cintia Viteri y al doctor Juan Carlos Casinelli, asambleísta por Madera Guerrero y por País, a efectos de que podamos desarrollar esta temática. Pero antes de comenzar el desarrollo de este programa y ver el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, quisiera indicarles, por respeto a la teleaudiencia, lo siguiente. Nosotros tratamos en este programa de llevarles a ustedes las herramientas, los insumos necesarios de ambas opciones, tanto del sí como del no, para que sea el pueblo ecuatoriano quien tome la decisión que más le convenga. En todo caso, y para aquello hemos invitado también a personajes que están liderando el no, como el doctor Osvaldo Hurtado y el economista Alberto Acosta. El economista Alberto Acosta ha quedado en contestarnos. Estaría interesado en participar en este programa. El doctor Osvaldo Hurtado, en cambio, nos ha hecho llegar el siguiente mensaje a través de su asistente y nos ha dicho que él no va a asistir y ningún miembro de su partido va a asistir a uno de los canales que están incautados por considerarlo parcializado. Señor doctor Osvaldo Hurtado, yo como ciudadano, como usted como ciudadano y como expresidente de la República, créame que lo respeto. Pero así también exijo el respeto, porque en este programa y en los programas que yo conduzco, que Carlos Rabascal conduce, siempre han sido plurales, objetivos e imparciales. Si usted tiene otra percepción, es cuestión suya, pero en todo caso se lo invitó. Y en campañas políticas y en procesos electorales se discute y se debate no desde una hacienda, sino desde los distintos foros. Veamos entonces, ahora hecha esa aclaración, veamos ahora el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez como material introductorio a este debate. La pregunta número 1 del capítulo de referendo planteado por el gobierno dice: ¿está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República, incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando ésta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial, como establece el anexo 1? Quienes se oponen a esta pregunta señalan que atenta contra fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación de plazos razonables en el Ecuador. Está yéndose contra expresa disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces seremos otra vez condenados. Pero quienes la defienden señalan que esto ayuda a garantizar el cumplimiento de la norma constitucional. Si se están respetando precisamente los procedimientos, si se están privilegiando los derechos precisamente de las partes, ¿de qué falta de derechos humanos puede haber? Sin embargo, ha sido precisamente la aplicación de la caducidad de la prisión preventiva la que ha generado polémica, pues existen miles de casos registrados en nuestro país. Porque no puede ser posible que por esta marcada corrupción que existe, más de 4.000 delincuentes hayan salido libres. Acelerar un proceso no significa sacrificar la justicia. El juez tercero de lo penal de Pichincha, Fausto Vázquez, tiene un criterio sobre esta norma. Es el juez penal el que sabe y conoce cuándo es pertinente ordenar la prisión de una persona y cuándo debe revocarse. Por tanto, no es pertinente la caducidad. Pues señala que la ley ya contempla las sanciones para los jueces que difieran los procesos. Por otra parte, la pregunta número 2 del referendo plantea: ¿está usted de acuerdo con que las medidas sustitutivas a la privación de libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la ley, de acuerdo al anexo 2? Este anexo señala que la privación de la libertad no será regla general, sino que buscará garantizar la comparecencia del imputado y una justicia oportuna a la víctima. Aquí parece que se está entendiendo de una manera errada que la sustitución de la medida cautelar, es decir, ordenar que el sujeto procesal o el presunto sujeto activo del hecho punible se presente periódicamente o prohibir su salida del país, se entendería que no es una medida privativa de la libertad. Craso error. La sustitución de la medida cautelar priva la libertad ambulatoria parcialmente. Es prudente el hecho de que se establezcan en qué casos procede en forma puntual la sustitución de la prisión preventiva. Para no permitir criterios subjetivos a la hora de aplicar esta medida. Pero la solución no pasa
por obligarle al juez a que dicte la medida cautelar. La solución pasa por cambiar de juez. Porque el juez pícaro, el juez pillo, el juez venal, va a encontrar 1000 formas de liberar al reo. Pues la idea, dicen, es lograr que se cumplan los fines procesales. Lo que debería hacerse es tratar de plasmar en esa pregunta cuándo existe el peligro de fuga y cuándo existe el obstáculo para la verdad procesal, para que no se pueda sustituir la medida cautelar. Pero en medio de este debate está un Consejo Nacional de la Judicatura que ha sido criticado por unos y defendido por otros, al igual que la Asamblea Nacional, que también tramitó reformas penales. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por ese reportaje. Bueno, buenos días y bienvenidos Cintia Viteri y Juan Carlos Casinelli para tratar sobre estas dos primeras preguntas de las enmiendas constitucionales que son de la consulta popular. Originalmente, tanto Ejecutivo como Madera de Guerrero coincidían en las preguntas, y cuando digo originalmente me refiero a las preguntas primarias, las preguntas originales. Hoy la Corte Constitucional las ha cambiado y el tema central es la justicia. Con estas preguntas que las modificó la Corte Constitucional, y comienzo por Cintia Viteri, el objetivo se va a cumplir. El objetivo se va a cumplir en términos de que se va a mejorar la operatividad de la justicia, en que se va a evitar la caducidad de la prisión preventiva y que van a salir de las cárceles tantos delincuentes como se dice. La pregunta no sirve para nada. Lo que hace la pregunta es repetir el sistema que ya tenemos hasta ahora. Y si hasta ahora con ese sistema han salido miles de presos peligrosos por la caducidad del año sin sentencia en las calles y muchos de ellos han reincidido, acabando con la vida y los bienes y la psicología de muchos ecuatorianos, entonces ¿por qué habría de cambiar ahora? Si lo que hace es exactamente copiar lo que ya existen en leyes como el Código Procesal Penal o la Ley Orgánica de la Función Judicial. En principio, nosotros habíamos pedido al presidente de la República, y el pedido fue público, que dada la inoperancia de la Asamblea y sobre todo la Comisión de Justicia, donde había ingresado un proyecto con 50.000 firmas ciudadanas, con una suerte de reformas para evitar que delincuentes peligrosos salgan un año con jueces corruptos o por sus triquiñuelas. En el año sin sentencia, ese proyecto ni siquiera fue considerado por la presidenta de la comisión. En vista de esto, pedimos la consulta. El presidente da paso a la consulta y las dos primeras preguntas lo que decían era que sea la Asamblea quien ponga el nuevo plazo. Ya no era un año, que la Asamblea diga si es un año, si es 2 años, si es 6 meses, si es 3 años. De acuerdo a los niveles de delito. Nosotros dijimos, bueno, del ahogado del sombrero, la pelearemos en la Asamblea. Pero una vez que llegó a la Corte Constitucional, la Corte, ¿qué es lo que hace? Repetir lo que dice la ley, no toca el año sin sentencia, lo deja intacto. Lo que hace que los ecuatorianos vayamos a las urnas a ratificar el año sin sentencia. Vamos entonces donde Juan Carlos Casinelli. La pregunta no sirve para nada, dice Cintia Viteri. ¿Por qué entonces, para criterio del Ejecutivo y para criterio de quienes favorecen la tendencia del sí serviría esta pregunta? Sí, Carlos, muchas gracias por la entrevista. Yo creo que la pregunta es válida, pero es importante destacar que en su momento se criticó y se indicó que las preguntas que el presidente iba a impulsar estaban ya consensuadas con la Corte Constitucional. Y oh sorpresa, cuando la Corte Constitucional coge y reforma el contenido de la pregunta, lo cambia, en ese momento aparecen voces que dicen que como el presidente la estaba consultando es correcta. La pregunta es importante en el contexto de una intencionalidad que está reflejada en esa pregunta, en la segunda que vamos a tratar hoy, y en lo que tiene que ver con las reformas a la Corte de Justicia. La figura de la caducidad como tal no podíamos desaparecerla, ni siquiera a través de una consulta, cuando definitivamente la caducidad está reconocida como figura jurídica, además en convenios internacionales. Es decir, por el tema de los derechos humanos. Pero adicionalmente, así es. Pero además, la figura de la caducidad no es otra cosa que no permitir que los procesos vayan más allá del tiempo razonable. ¿Cuánto es el tiempo razonable? ¿1 año? ¿6 meses? ¿2 años? La Administración de Justicia ha fallado y ese tiempo razonable lo ha perennizado y además le ha metido, ahí sí ellos, con intencionalidad, mano a los procesos con la finalidad de alargarlos para buscar, como en efecto se demuestra, en el número de causas sin resolver, 1.142.000, en el número de juzgados de lo civil que no acaban de despachar, 534.000, buscar de esta manera
que salgan libres personas que están imputadas de delitos sin tener un juzgamiento previo. Ok, vamos a Cintia Viteri, sin perjuicio que Cintia Viteri pueda contraargumentar lo dicho por Juan Carlos Cassinelli. Y la pregunta, no, lo que se trata en la pregunta, acaso, Cintia Viteri, no es establecer cuáles son las principales trabas o barreras para un juicio ágil y eficiente, y a eso no apunta la pregunta para irlo resolviendo. Bueno, como te dije al principio, lo que dice la pregunta es lo que ya existe. Y si con lo que ya existe salen presos por miles por el año sin sentencia, ¿por qué habría de cambiar luego? El compañero asambleísta Cassinelli señalaba que se iba a eliminar la caducidad, y usted sabe que en la primera pregunta del presidente no se eliminó la caducidad. La caducidad continuaba. Sencillamente de le la decía pregunta a la original Asamblea, hablamos. De la pregunta le decía a la Asamblea, ponga usted el tiempo. Y hablando de jueces y fiscales, a mí me sorprende mucho que el presidente de la República solamente se refiera a los jueces, que hay que cambiarlo, que por nosotros que se vayan todos. Pero ¿por qué no dice nada de la Fiscalía? Acabo de oír a Juan Carlos decir que los jueces dejan vencer el tiempo, pero aquí yo tengo un reporte del Consejo de la Judicatura que dice que en el 2009, de las 6.854 audiencias que no se realizaron, y para que la gente entienda, si no se realiza una audiencia, el juicio se paraliza indefinidamente, 156 fueron de responsabilidad judicial, pero 963 fueron de responsabilidad de la Fiscalía. ¿Por qué también no hablamos de la corrupción que existe en la Fiscalía y la demora que los procesos tienen por intervención o por ausencia de la Fiscalía? Como punto de orden, vamos de Juan Carlos Cassinelli. ¿Por qué se evalúa de una manera a los jueces y de otra manera, según Cintia Viteri, a la Fiscalía? No se evalúa de dos maneras distintas. En la consulta, tal como está planteada la primera pregunta, no solamente se busca la sanción del juez, que perniciosamente busca dilatar los procesos, o del reo de un presunto delito que a través de artificios lo demora, sino que también busca la penalidad de todos aquellos actores de un proceso, entre los que está la Fiscalía, entre los que están los peritos, y se lo menciona expresamente en la pregunta. Cintia Viteri lo que dice es, esto ya existía. Existe, está vigente. Bueno, existe, y si existe, ¿por qué no aplicarlo? No hay que olvidarse que lo que el presidente hace constitucionalmente es plantear unas preguntas para consulta. La Corte Constitucional ejerció su legítimo derecho de hacer una revisión de las mismas. En esta primera pregunta, independientemente de tratar la caducidad, la cambió de una manera sustancial. Eso no quiere decir que por eso la pregunta no puede ser consultada. Tiene que ser consultada dentro del paquete de las 10 preguntas que fueron presentadas, con la observación de la Corte Constitucional, que tiene que ser respetada. La cambia la Corte Constitucional, no la cambia el Ejecutivo. En efecto, la cambió la Corte Constitucional, que es de bolsillo del Ejecutivo. Número uno. Número dos, este llamado del presidente de la República y nuevo llamado de los asambleístas de Alianza País, en el sentido de que por qué los jueces aflojan a los delincuentes, no se refleja en las cartas enviadas por el Ministerio de Justicia a los presidentes de las Cortes provinciales de todo el país y al presidente de la Corte Nacional. El Ministerio de Justicia le dice en ese entonces presidente de la Corte Suprema, Roberto Gómez, que priorice la libertad del individuo. En este sentido, solicita usted que se reitere a los jueces del área que la utilización de la medida cautelar personal es de naturaleza excepcional. Y acá otra carta que dice una queja del Ministerio de Justicia diciendo que los jueces se niegan a aplicar la caducidad del año de la prisión preventiva. Es decir, que los jueces se niegan a dejar en libertad a los presos, y por eso piden sanciones para los jueces, porque no dejaban en libertad a los presos. Otra carta pidiendo que se apliquen sin restricciones la caducidad de la prisión preventiva, dirigida al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esto es 4 de febrero del 2009. La otra tiene 20 de enero del 2009. Si el Ministerio de Justicia, es decir, el gobierno, presiona a los jueces para que liberen a los presos con las leyes que ellos hicieron, entonces ¿de dónde acá viene el nuevo discurso presidencial? Juan Carlos Cassinelli. Bueno, lo importante es que esas cartas señalen si hay nombres y apellidos, porque de lo que estoy entendiendo, de lo que indica, nombres y apellidos para decir en el caso 1, 2, 3, 4... ¿Te refieres a los casos? No conozco el contenido, pero no debo desconocer que el Ministerio de Justicia debe exigir ante un Consejo de la Judicatura ineficiente que se sancione, que se perurja a los jueces para que cumplan con la ley, pues. Porque liberar
con caducidad es tan grave como no liberar a través de un debido proceso. Los dos extremos son graves y la Administración de la Justicia está obligada a seguir los procesos correspondientes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque parecería que ahora estamos frente a una Corte de Justicia y de unos jueces probos. No, no es así. Y yo digo, no es así, yo también lo digo, no es así, por eso estamos en torno a esta pregunta. Lo que hace la Administración, independientemente, el Ministerio de Justicia, es exigir que se cumplan los procedimientos. Si hay algo que va más allá de esa exigencia que está dentro de la ley, es un tema por el que responden los funcionarios, pero no tiene nada que ver en materia con lo que tiene que ver con la consulta. Permítanme hacer una precisión sobre lo que acaba de indicar Cynthia Viteri con los documentos que ha presentado, pero no estamos metiendo en el mismo saco de los procesados a culpables, inocentes, porque el momento que se cumplen los plazos, habrá inocentes que también podrían salir libres. Es decir, no pasa por los plazos, a lo mejor pasa por la justicia corrupta, que es otra cosa. Mira, cuando se aprende una persona, obviamente hay dos posibilidades, sea inocente o que sea culpable. Eso es evidente. Hemos aplicado aquí en el Ecuador un sistema que con el tiempo se ha venido a dar cuenta el país entero que no es eficiente, copiando sistemas de otros países. Sin embargo, en otros países existe la caducidad de la prisión preventiva, pero esta caducidad tiene 2 años, año y medio, de acuerdo a la idiosincrasia o el funcionamiento de la justicia en el país. Te pongo un ejemplo clarísimo, un caso de narcotráfico. Tiene derivaciones innumerables, inclusive el extranjero, pedir información a la banca en el extranjero. Eso no se resuelve en un año, pues. Ahora contratan abogados diciéndole al delincuente o la persona que delinquió, sabe que te pago para que demores el proceso y en un año me pongas libre, no para que demuestres la inocencia. Pero ahora que dice, te pago para que demores el proceso, y veamos la pregunta 1 para aterrizar el contenido, la pregunta 1 que es la que se va a preguntar realmente. Dice, ¿está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República, incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando ésta ha sido provocada por la persona procesada? Cuando es provocada por la persona procesada está muy claro, uno se autoatenta contra su salud, se golpea, etcétera, etcétera. Pero aquí viene la parte importante, y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial, como establece el anexo 1. Artículo 169 innumerado, después del 169 innumerado del Código Procesal Penal, actual. Este artículo. Vigente, hecho por nosotros en los congresos anteriores. Ok, pero esa es la ley, lo están elevando a consulta constitucional. Si vamos para la actuación de un juez corrupto, si no cumple la ley, un juez corrupto, ¿por qué va a cumplir la Constitución? Ya, pero permíteme precisar la pregunta. Primero, ¿cómo determinar que la demora de carácter irrazonable o la traba de carácter irrazonable es por causa imputable al operador de justicia? Juez, abogado, amanuense, secretario, etcétera, etcétera. Es decir, para que la gente nos entienda, es decir, ¿cómo se configura eso y quién lo determina? Lo determina principalmente por la audiencia de juzgamiento. En la audiencia de juzgamiento, en nuestro sistema oral penal, deben estar presentes todos los actores del proceso, desde el policía que lo aprendió y que hizo el parte, hasta el fiscal, el abogado defensor, el acusado, el testigo, la víctima, todo el mundo. Si uno de ellos falta a la audiencia se suspende indefinidamente, se vencen los plazos y el reo o la persona detenida sale libre. Entonces, don Juan Carlos Cancinelli dice artículo 169, no hay nada nuevo lo que se está preguntando, pero dice, el tema no pasa por preguntar, sino el tema pasa porque como es nuestro sistema procesal. Bueno, en cuanto a la caducidad y las normas internacionales y las usanzas internacionales, independientemente del país del que se trata, insisto, el tema de la caducidad pasa por el tiempo razonable. El tiempo razonable, a su vez, tiene que ver con una correcta o ineficiente administración de justicia. En el Ecuador el problema no ha sido el tiempo razonable, sino la actitud de los jueces. Actitud de los jueces que en complicidad, y ahí sí vienen los casos, con el policía que señala Cynthia, pero además con el perito que tiene que practicar la diligencia y se retrasa, con los miembros de la fiscalía que teniendo que ir a las diligencias no asisten, y con todas las partes procesales, donde también inclusive está el abogado que sin ser parte procesal, muchas veces es el que se presta para este tipo de situaciones, lo que hace es que ese tiempo razonable se extienda y la intencionalidad
loable de la caducidad, que no es otra cosa que precautelar el derecho de un detenido que no tiene una sentencia, es distorsionada completamente, como ha ocurrido principalmente en la provincia del Guayas. ¿Cómo blindar entonces el derecho del detenido que podría ser inocente frente a actos de este tipo de parte de manipulación de la justicia por los jueces, el procesado, el propio fiscal, etcétera, etcétera? Con un Consejo de la Judicatura eficiente, con un Consejo de la Judicatura probo, con procedimientos de establecimiento de ese tipo de responsabilidades que sean fácilmente determinables, porque es evidente que si una diligencia no se da una vez, será por una causa que deba ser debidamente justificada. Pero si no se da 2 veces, si no se da 3 veces, y los mismos actores que debiendo estar no concurren, se manifiestan en una forma adversa a agilitar los procedimientos, se entiende que lo que se está buscando es esta figura de la caducidad como una boya de salvación para juzgarse, para no ser juzgados, para no ser sentenciados y poder salir en libertad. Cintia Viteri. Miren, yo he oído muchísimas comparaciones, siempre con Guayas, en la provincia a la que me pertenezco, respecto de todos estos casos, de la justicia que supuestamente es peor administrada en Guayas que en el resto del país, pero ponen casos como el de la provincia del Azuay y lo comparan con la provincia del Guayas, y es muy fácil determinar que en la provincia del Azuay los habitantes no tienen nada que ver con la provincia del Guayas en cuestión de habitantes y en cuestión de juzgados penales y de tribunales penales. Mientras en el Azuay, y específicamente en el Azuay, sí hay 8 jueces penales y 5, si mal no recuerdo, tribunales penales. Sí, 5 tribunales penales. Ellos, acá en Guayas, con el número de habitantes, tenemos solamente 24. Se requerirían 40 para poder tener un símil con la provincia del Azuay. Por lo menos 40 y tenemos 24. Para comparar manzanas con manzanas. Para poder comparar manzanas con manzanas. Por otro lado, esta administración de justicia o el Consejo de la Judicatura, cuestionado hasta ahora, no ha nombrado pues lo que le manda la Constitución, nombrar 2 jueces de niñez y de menores infractores en cada uno de los cantones. Hay jueces multifuncionales en la provincia del Guayas que se quejan de atender desde un crimen hasta un problema sencillo. Vamos con el primer punto que menciona Cintia Viteri para luego pasar al segundo punto que menciona Cintia Viteri. Comparar al Guayas con Azuay son realidades que no son comparables, dice Cintia Viteri, por el número de población de cada una de las zonas en relación al número de salas o tribunales de garantías penales existentes. Entonces, no pasa por la ineficiencia, sino pasa por decisiones de carácter administrativo, político y presupuestario para poder atender a la población. Yo no comparto, yo no creo que eso haya sido lo que quería decir Cintia, sino todo aquello que ha sido el argumento para el tema de estar a favor o en contra con determinada posición en la pregunta se caería, porque estamos todos conscientes de que hay una deficiencia en el sistema judicial. Todos estamos conscientes de eso, Guayas, en Guayaquil está el 95% de los casos de caducidad, pero es un ejemplo, pues eso no quiere decir que en el resto del país el tema de la administración de justicia está bien. Hay una desproporción enorme en lo que está pasando en Guayaquil. Esto no es cuestión en el tema de la justicia, como se señala aquí, de hablar de papas y papas o de cuestiones por el estilo. Lo importante es saber que el porcentaje de la aplicación incorrecta por parte de los jueces, no solamente el tema de la caducidad, sino de todas sus resoluciones y de sus actos administrativos en general, está haciendo y entorpeciendo la administración de justicia, que no hace otra cosa que conllevar a una inseguridad, que es lo que se combate en el contexto de las preguntas. Cintia Viteri, la interpreté bien, que menciona a Juan Carlos Casinelli que no es que lo que yo le expuse no es la interpretación de Cintia Viteri de lo que quiso decir. Yo lo que estoy diciendo es que partamos de una premisa, de que existe necesidad. De que existe necesidad o que la conciencia popular tienen claro que la justicia hay que cambiarla, eso nadie lo discute y me sumo. O sea, que hay que cambiar la justicia, hay que cambiar, pero yo no puedo aceptar que el ministro de Justicia compare su provincia con la provincia del Guayas y los casos resueltos por una como por otra, cuando el número de juzgados no se puede comparar al de la provincia del Guayas y el número de tribunales penales tampoco se pueden comparar con los de la Azuay a la provincia de Guayas. Ahora, y mira esta carta. Ahora, pero es tan solo, antes que muestre esa carta, Cintia Viteri, pero tan solo la inacción de la justicia es producto de aquello o también hay abusos. Porque, a ver, cuando uno es usuario de la justicia en la provincia del Guayas, es evidente que sale con un mal sabor. En Guayas, en Azuay, en Pichincha, en todas las provincias del país,
hay jueces corruptos. Eso es indiscutible, eso nadie lo discute y nosotros lo hemos dicho también. La forma de comparar es la errada, porque siempre se coge a la provincia del Guayas, como que y no solamente en este tema, en muchísimos temas para atacar la provincia. Le decía esta carta. A ver, vamos a la carta y después le digo. Esta carta es de una jueza multifuncional. Mire lo que dice. Que ella labora sábados, domingos, feriados, ya que este juzgado multicompetente, teniendo la competencia de todas las materias de primera instancia, labora 7 días a la semana desde la modificación de la competencia de la judicatura a mi cargo. Ella se está quejando y diciendo aquí, señores, yo no puedo manejar todas las causas. Eso sucede en Playas, El Empalme, Balsar, Naranjito. Pasa por el Consejo de la Judicatura, que teniendo dinero, porque lo ha tenido, no ha podido implementar un sistema de justicia eficiente, creando los juzgados necesarios. Pero antes de pasar donde Juan Carlos Cassinelli y Cintia Viteri, pero la ciudadanía también nos deja un mal sabor. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos y observamos al delegado del Guayas del Consejo de la Judicatura que dice, hay problemas en el sorteo de los casos, hay manipulación en el sorteo de los casos. Entonces ya no estamos hablando tan solo del número de salas, sino estamos hablando de una interferencia directa en el manejo de los casos que se están litigando. Y de los casos denunciados, ¿sabes quiénes eran los beneficiarios? La función pública, los organismos de gobierno, como la Comisión de Tránsito del Guayas, en todos esos casos que denunciaron, Autoridad Portuaria, Director Regional del SRI, Director y Recaudador Regional Especial del SRI, el Ministro de Defensa, sorpresa, todas las causas donde se había manipulado el sorteo, estaba presente Juan Carlos Cassinelli. El gobierno. No hay forma de defender o de argumentar a favor del Consejo de la Judicatura, indicando en primer lugar que se está buscando vía la comparación, no sé, querer deslegitimar al Consejo de la Judicatura. La comparación no ha sido el mecanismo, ni de lejos. Lo que sí es cierto y evidente que el porcentaje de causas con problemas de caducidad y por eso libertad de personas sin sentencia mayoritario es en Guayaquil. Eso es lo primero, y en Guayas. Lo dejo puesto porque no viene de una comparación, viene de una estadística. Y eso me preocupa como guayaquileño, porque yo tengo que reaccionar frente a eso. Eso primero. Lo segundo, el Consejo de la Judicatura tampoco puede liberarse de la responsabilidad, ni se puede decir otra vez, porque quien lleva la comparación es Cintia, de que Guayas está en una situación distinta a otras provincias, y empezamos con el discurso de la desatención, porque esa desatención no es que viene del gobierno, viene de un Consejo de la Judicatura, que es aquel que se ataca directamente a través de las preguntas de la consulta, un Consejo de la Judicatura ineficiente, que seguramente no le ha dado las partidas necesarias a Guayas para crear aquellos juzgados que decía Cintia, pero... Coincido contigo. Pero que tenía presupuesto y que en la última aprobación de presupuesto que hicimos en la Asamblea Nacional estaba, permíteme concluir, estaba cabildeando para ver si les aumentaban las asignaciones cuando ni siquiera había cumplido las partidas que habían sido entregadas en su momento por parte de la Asamblea y de la aprobación del Ministerio de Finanzas. Aquí hay un gran responsable en la Administración de Justicia. Quitando las personas, que es este Consejo de la Judicatura, que ha sido nefasto definitivamente en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la justicia. Pero antes de pasar, Cintia Viteri, ya que ustedes mencionan asignan la responsabilidad al Consejo de la Judicatura, y ambos parten, hay que cambiar la justicia, y eso vamos a coincidir todos los ecuatorianos, creo. Un poco discrepan en el cómo, pero ya que ustedes asignan la responsabilidad al Consejo de la Judicatura y dicen, es que con el Consejo de la Judicatura permanente, dice Juan Carlos Cassinelli, refiriéndose a la pregunta 5, básicamente, en cuanto a la conformación, ya va a depender de que existan miembros del Consejo de la Judicatura, aprobos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las estadísticas que mencionan ustedes, que son dramáticas y traumáticas, no son después del último mes, son producto de una acumulación de abusos del sistema judicial. Pero ¿por qué entonces, si ambos coinciden que hay que cambiar la justicia, por qué no se llamó a juicio político en su momento al Consejo de la Judicatura para poderlos sancionar y para poderlos cambiar? Juan Carlos Cassinelli y Cintia Viteri. En este momento el Consejo de la Judicatura está dentro de un proceso de juicio político, pero además lo llamó Movimiento País, lo llamó nuestro asambleísta Mauro Andino, es decir... estamos previo a la consulta, ¿no? No es cuestión de que sea previo a la consulta, es en el momento. ¿Por qué? Este tema, Carlos, nace de un problema de inseguridad.
un problema de inseguridad donde el presidente de la República toma varias acciones para combatir esta inseguridad. Unas físicas a través de una implementación adecuada de la Policía Nacional, otras viendo el tema de las invasiones, y ahora no es comparación, pero voy a hablar de las del Oro, de las invasiones en Machala, de las invasiones en otros sitios, y de paso voy hablando de las invasiones en Guayaquil, donde ahí lastimosamente hay focos de inseguridad social que necesitan ser atendidos y que no han sido debidamente atendidos, al igual que en el Oro. Pero eso me suena a insinuación, doctor. No, es afirmación, es afirmación. No, puede ser afirmación, pero le está mandando la pelotita a la asambleísta Viteri. Después viene el tema, de lo que tiene que ver con las reformas legales necesarias. Entonces empezamos con las parches, las no parches, aquí entramos a toda una discusión con Cintia, de que ellos presentaron 10 proyectos, que ninguno de esos 10 proyectos realmente tenía algo de fondo, o todos eran sustancialmente importantes, igual que los que nosotros íbamos a presentar. Y de ahí viene lo siguiente. Sale a la luz pública las estadísticas pues de la actuación del Consejo de la Judicatura, que ¿quién tiene que darlas? El propio Consejo, pues, que no las entregaba. Y cuando se ve esto, cuando se evidencia esto, detectamos nosotros, país, el presidente de la República, que hay un problema que va más allá todavía que la acción física para combatir la inseguridad, que es el tema de que la administración de justicia estaba colapsada, pero no colapsada por volumen, no colapsada por falta de presupuesto, sino colapsada principalmente por un organismo que, teniendo que controlar y escogitar y siendo transitorio, no venía cumpliendo sus funciones. De ahí viene un juicio político que la próxima semana comienza en el pleno. Sí, juicio político, sí, pero la Constitución de Montecristi fue aprobada en el 2008, estamos en 2011 y recién estamos hablando de un juicio político con esta estadística de los 10.000, 6.000 casos. No son después de los últimos 2, 3, 4, 5 meses, Cintia Viteri. Yo a veces escucho a los miembros de Alianza País como si fueran fiscalizadores de su mismo gobierno. Si mal no recuerdo, el actual Consejo de la Judicatura fueron Alianza País quien los prorrogó en su cargo, igual que el fiscal. Entonces, igual que esta Corte Constitucional, ahora que se levantó de ser tribunal siendo corte, todos son parte, y las leyes que ahora critican y que quieren cambiar vía consulta, también fueron originarias de Alianza País. A mí sí me gustaría, Juan Carlos, que tú pongas mucha atención cuando repites estadísticas que oyes del Ministerio de Justicia, sobre todo el Ministerio de Justicia. ¿Sabes dentro de ese 95% qué casos pusieron el Ministerio de Justicia? La pregunta no era cuáles son los casos de caducidad de la prisión preventiva, sino cuántas personas habían salido en libertad. Pusieron los casos sobreseídos y lo contaron como caducidad de la prisión preventiva. Los que fueron declarados inocentes y lo contaron como caducidad de la prisión preventiva. Fueron muchachitos a hacer las estadísticas sin tener el menor conocimiento de lo que es la administración de justicia. Y pusieron todos los casos, inclusive donde la gente había salido inocente, como caducidad de la prisión preventiva. Hay que tener cuidado. Pasemos de Juan Carlos Casinelli para que pueda aclarar el tema. Solamente para terminar. Aquí el principal objetivo de la consulta siempre fue el combate a la delincuencia. Siempre. Y no fue la Asamblea de Montecristi la que revivió el año sin sentencia. No fueron ustedes los que revivieron el 2x1, los que pusieron las medidas sustitutivas, los indultos los dieron ustedes, el desarme de la población los dieron ustedes, abrieron las fronteras, pusieron Consejo de la Judicatura propio, tienen Fiscalía propia y tienen 8.000 denuncias en la impunidad de este gobierno en manos de la Fiscalía. No podemos hablar del combate a la delincuencia de parte de los autores de toda esta serie de leyes. Planteada esa inquietud y antes de darle la palabra a Juan Carlos Casinelli, pero Cintia Viteri, pero ustedes también son asambleístas, independientemente que el bloque país haya fiscalizado o no haya fiscalizado. ¿Cuántos proyectos hemos presentado en ese sentido nosotros? Pero hablemos de la fiscalización. Pero hablemos de la fiscalización. ¿Dónde está el liderazgo entonces para involucrar a la ciudadanía si no se está fiscalizando? Bueno, involucremos a la ciudadanía para fiscalizar. ¿Qué pasó con ese liderazgo? Nosotros empezamos a liderar un combate que para nosotros era principal y era el combate a la delincuencia. Por eso salimos a las calles. Nosotros somos 7, recuerda. Si aquí en la Asamblea, venga de donde vengan los votos. Pero la fiscalización es poder de convocatoria. ¿Es poder de convocatoria? No, es poder de votos en la Asamblea. Y en eso vamos a coincidir con Juan Carlos. No importa qué presión popular exista, la fiscalización es cuestión de votos. Y primero hay que salga de la Comisión de Fiscalización. Juan Carlos Casinelli, ¿algo que rebatir a Cintia Viteri? Sí, ya que ha sido solamente nombrado. No, ahí sí, Cintia ha dicho... Lo estoy diciendo porque yo estudié ha dicho 8.000, 3.000, 2.500 estadísticas, yo saco 7, 4. Pero lo que me sorprende es que toda esta estadística busca es fundamentar una equivocación posiblemente en los números. Y esta equivocación no existe. Lo que de fondo tenemos que debatir aquí es que el Consejo de la Judicatura es ineficiente. Parecería entonces que si mis números están equivocados y estos están acertados, es que el asunto no es tan grave.
Y tampoco no es tan grave. No es tan grave, parecería, porque se alega en los números, en las cartas de Gustavo Yalga, en las cosas, el tema de que la administración de justicia no es ineficiente, por un lado porque le faltan 2 jueces y por otro lado porque la estadística que yo presento no es una estadística que seguramente concuerda con las estadísticas de la revista Vanguardia, por ejemplo. Eso por un lado de precisión, y por otro lado, nosotros somos los primeros autocríticos. Nosotros tenemos dentro de los ejes de nuestra revolución ciudadana un eje ético muy bien marcado. Nosotros, si tenemos que hacer una enmienda constitucional, somos las que la proponemos. ¿Y este es un reconocimiento a esos errores? Pero por supuesto, ¿por qué no vamos a reconocerlo? Además, quienes fiscalizamos al Consejo de la Judicatura, independientemente de todo lo que hablemos hoy en la mesa, somos nosotros, que hay que buscar los votos. Hay que tener decisión política, así se pierda con los votos, para llevar adelante estos procesos, y nosotros lo estamos haciendo. Decisión política, dice Juan Carlos Casinelli, pero independientemente de las estadísticas, números más, números menos, la ciudadanía dice la justicia no funciona en el país. Eso nadie discute. Es que te repito, a eso voy, pero podemos llegar a acuerdos para cambiar la justicia. Si el presidente quiere poner la Corte del Rey, que la ponga. Es cuestión del presidente. A nosotros, como Madera de Guerrero, no nos interesa en lo absoluto si el presidente vota a todos a la mitad o al 20%. Que vote a todos si quiere. El Consejo de la Judicatura es parte de todo este desastre de la justicia que está viviendo actualmente. Pero el problema delincuencial no pasa solo por la justicia, pasa por una serie de decisiones que tomó este gobierno y la Asamblea de Montecristi y el Congresillo, que fueron leyes que beneficiaron siempre al delincuente y jamás a la víctima. Pero esos no son los correctivos que dice Juan Carlos Casinelli que está tomando, que se está tomando. Mira, nosotros, con todas las críticas que nos hicieron cuando pedimos la consulta y el presidente hizo las 2 primeras preguntas y nosotros dijimos del ahogado del sombrero, que votaríamos que sí por esas 2 primeras preguntas antes de que las cambiara la Corte Constitucional, por lo menos era algo. Lo que dijimos es, bueno, lo vamos a discutir en el Pleno. Pero si tú me dices ahora, las preguntas que salieron de la Corte Constitucional no dicen nada. Van a dejar exactamente igual el año sin sentencia, exactamente igual lo que dice el Código Procesal Penal de las sanciones a los jueces y de la inasistencia del imputado a las audiencias. Y con estas normas han salido en libertad. La cifra que diga Juan Carlos, no se la voy a discutir. Lo que diga Juan Carlos. El 95% según Juan Carlos en el Guayas. Todo eso con estas normas. ¿Por qué habrían de cambiar cuando el pueblo ecuatoriano se acerque a las urnas a ratificar el año sin sentencia y a ratificar lo que ya existe? Lo que dice Silvia Viteri significa entonces que es un no rotundo a la primera pregunta. Yo, en lo personal, y Madera de Guerrero así se ha pronunciado, vamos a votar que no. ¿Por qué? Porque personalmente, y porque este es un tema que me ha apasionado siempre, y el 99 vengo presentando proyectos de cuando Silvia Viteri tomaré la evaluación de que cuando estas preguntas estén aprobadas y la Corte del Rey en funcionamiento, si ha combatido o no la delincuencia y si ha ayudado a los Cuando Silvia Viteri dice no a la pregunta número 1, pero sí va a depender de que tengamos un buen Consejo de la Judicatura, ¿significa entonces que sí votaría así por la pregunta 4 y 5? Pero es que el Consejo de la Judicatura, según la Constitución que hicieron los asambleístas de Montecristi, lo iba a nombrar la gente. Participación ciudadana era, entre comillas, el grito universal de Montecristi. Y ahora ellos se olvidaron de lo escrito y caducaron su Constitución apenas nació y están queriendo poner un Consejo de la Judicatura puesto por ellos. Pero hay una sola diferencia aquí, que el Consejo de Participación Ciudadana, que es el que va a nombrar el concurso de merecimientos del nuevo Consejo de la Judicatura, dijo que en 3 meses ya lo tenía listo. Y el Consejo que plantea la consulta dice 18 meses la reforma judicial. Vamos donde Juan Carlos Casinelli. Bueno, nosotros vamos a votar que sí. Obvio. Si ustedes votan que no. Pero te delata la corbata. Pero es obvio, además, pero es obvio y consecuencia de este diálogo. Lo que yo no entendería es por qué Cintia dice nosotros vamos a votar que no y empieza a alegar en cuanto a la Corte Constitucional, al Consejo de la Judicatura. Es obvio que vamos a votar que sí, porque queremos un Consejo de la Judicatura que controle. Pero ojo, aquí se afirmó hace un momento que el presidente va a poner las nuevas cortes, que va a poner los nuevos jueces. Eso es falso. Ya dejemos de decirle eso a la ciudadanía. El presidente no pone las cortes. Las funciones son independientes, ya también dejemos ese discurso de que las funciones van a ser controladas y hay una injerencia. Una cosa es conformar un Consejo de la Judicatura y otra cosa es que ese Consejo de la Judicatura siga todos los procedimientos de selección y escogitamiento de todos los jueces con la finalidad de que tengamos una mejor administración de la justicia. Por eso voy a votar sí.
Lo otro sería una inconsecuencia con todo lo que estamos discutiendo aquí en la mesa. Reconocemos, ahora sí, te devuelvo las estadísticas, recojo las estadísticas de Cintia, reconocemos que hay problemas terribles en la Administración de Justicia, que no manejan bien los presupuestos por irresponsables e inteligentes, que además sí está saliendo gente a las calles, pero sobre pretexto de acciones de caducidad, con la finalidad, y ha sido abusada con la finalidad de volver a delinquir. Y entonces, si hablamos de todo eso, ¿cómo puede ser posible que me digan? ¿Yo por qué voto? Juan Carlos Casinelli y la mayoría del pueblo ecuatoriano vota así a la primera, a la segunda, a la tercera, a las 10 preguntas, como consecuencia de un apoyo irrestricto a una intencionalidad que hemos hablado. Carlos, porque todos esos cambios que deben hacerse en la función judicial y en el Consejo de la Judicatura ya tienen pues un procedimiento en la Constitución de Montecristi, aprobada por la mayoría de los ecuatorianos. Y dentro de ese procedimiento estaba la participación ciudadana, no la participación de un consejo conformado, puesto a dedo por el Ejecutivo. Esa es la diferencia. No discrepamos en el fondo estamos ambos de acuerdo, es en la forma en la que discrepamos. Si ustedes hicieron una constitución que le preguntaron al pueblo y el pueblo les dijo sí, pero con un grito ensordecedor le dijeron sí, y dijeron el mecanismo para cambiar toda la función judicial y todo el Consejo de la Judicatura, ¿cómo es que ahora le dicen al mismo pueblo, ya ustedes no son los que van a cambiar, vamos a ser nosotros con un consejo formado por el presidente de la República? Pero Cintia Viteri, una precisión. En la pregunta número 5, ya que estamos hablando del cambio, etcétera, etcétera, en el segundo inciso dice, los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los delegados, mira quiénes son. Sí, es que la conformación, no vamos a discutir que hay un cambio en la conformación que se propone. ¿Por qué no dejaron que el sistema, tal como ellos escribieron y aprobaron y el pueblo aprobó, continúe? ¿Por qué el Consejo de la Judicatura no nombró a las personas que... ¿por qué el Consejo de Participación Ciudadana no nombró a los... ¿Por qué el cambio en la conformación nos va a dar un Consejo de la Judicatura más eficiente? Clarísimo. A ver, primero el antecedente. El Consejo de Participación Ciudadana ha fallado. Tiene más de 2 años y todavía no puede conformar y poder seleccionar un Consejo de la Judicatura que pueda seleccionar jueces. Cuando se detecta que el problema de la inseguridad viene del problema de la Administración de Justicia, y cuando vemos que los tiempos son de 1 a 2 años entre que el Consejo de Participación termine este proceso y recién comience la selección, el escogitamiento de los jueces más probos, es que decimos, no, consultemos una enmienda, y hablamos de enmienda y no de reforma, porque no estamos reformando la Constitución, lo que estamos es enmendando 2 cosas. La una, la conformación, y la otra, por esta única vez, la necesidad de que se pueda escoger de 3 funciones del Estado a 3 personas que den un consejo de la Judicatura transitorio para que por 18 meses hagan lo que no puede hacer el Consejo de la Judicatura de Transición. ¿O qué es lo que queremos? Quedarnos 2, 3 años con todo lo que estamos hablando, sabiendo las estadísticas de Cintia, sabiendo las estadísticas que yo también presento, de que son terribles el Consejo de la Judicatura, y seguir nosotros haciendo el mea culpa de una mala administración de la justicia. Pero no me contestó la pregunta. Vamos a la pregunta. El sentido es, ¿por qué esa conformación nueva del Consejo de la Judicatura permanente nos va a garantizar a los ecuatorianos un Consejo de la Judicatura eficiente? Luego de los 18 meses entran 5 personas, de las cuales 2 son delegados de ternas enviadas por el presidente de la República, que representa al Ejecutivo, y ternas enviadas por el Legislativo y escogitadas a través de un proceso de selección. ¿Por qué es mejor? Porque ya no son 9 y son 5, pues eso es una simple ecuación matemática de eficiencia. Si yo me reúno con 30 personas, es muy difícil de tomar decisiones que si me reúno con 3. Y los segundos, solo los segundos. En el último, la última vez te me llevaste 15 segundos. La última línea del razonamiento es que los 5 que están ahí incluidos son personas que son actores reales del tema de la justicia, y no como los que tenemos hoy, que son administradores, que son contadores, que son ni sé qué cuestión. Así está en la Constitución, y es un tema que tenemos que revisar por el bien de la justicia. Respeté esos 15 segundos que dice que se me le llevé anteriormente. Vamos a decirte a Viteri. Nadie se lleva nada. Vamos a decirte a Viteri. Mira, yo creo que además de que el problema delincuencial pasa por la Administración de Justicia, pasa también por las leyes que hizo este gobierno y por todas las que señalé anteriormente. Yo tengo aquí cartas donde el Ministerio de Justicia, a través de la Defensoría Pública Penal, dice que han invertido cerca de $4 millones en contratar abogados para liberar a 11.000 presos, indiscriminadamente, a cualquiera. Sencillamente a todo aquel que haya estado detenido por más de 1 año. Entonces, ¿cuál es la...? Pero esa Defensoría Pública existe en todas partes del mundo. Existe en todas partes del mundo. O sea, pero eso no podemos, eso sí, pero ahí estamos siendo muy radicales en la apreciación. Yo también. no estoy cuestionando
la existencia o no de la Defensoría Pública. Estoy cuestionando el discurso gubernamental. Mientras por un lado le dice a la gente que quiere combatir la delincuencia y que está dolido por aquello, por otro lado contrata abogados para liberar a personas que han vuelto a delinquir. Pero volvamos y al tema manda central. cartas para exigir la libertad Pero volvamos al tema delincuentes central. El tema indiscriminados. central es, Cintia Viteri decía la Corte del Rey, en alusión de que el presidente de la República va a asignar a los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, y yo no hablo del Consejo de Transición, que es un nuevo Consejo de Transición que va a reemplazar al Consejo de Transición existente, sino el Consejo Permanente. La primera pregunta es, si ese Consejo Permanente va a cambiar la justicia de los ecuatorianos. Uno, hay una nueva conformación. Juan Carlos Cassinelli dice pasa por dos temas. Uno, reducción de números, simple operación aritmética. Y dos, a lo cual se sonrió Cintia Viteri. Y dos, hablaba del segundo elemento, hablaba de que son operadores de la justicia y por tanto van a empoderarse del tema. Cintia Viteri. ¿Qué es más o qué es menos? 18 meses que determina el presidente para reformar toda la función judicial, o 3 meses de los que habló el Consejo de Participación Ciudadana para tener el nuevo Consejo de la Judicatura nombrado por la ciudadanía. Solamente ahí también vamos del 9 al 5, yo te digo que es más. 18 meses que demoraban Seguimos en la ustedes, operación aritmética, entonces. 3 meses que demoraba el nuevo Consejo de la Judicatura, por un lado. Y por otro lado, hay actitudes que a la ciudadanía sí dejan pasmados, ¿no? Yo escuché al presidente ir a la cárcel a decirle a los presos, pobrecitos ustedes están presos aquí por la derecha. Y salió de la cárcel y dijo, jueces, ¿por qué están liberando presos, jueces corruptos? ¿Qué mismo es? Esto es una actitud realmente demencial, pues. ¿Quiere que estén presos o quieren que los liberen? En ese sentido, ¿por dónde va su reforma? Yo me sentaré, ya lo dije anteriormente, a ver, luego que exista la Corte del Rey, luego que se aprueben las preguntas, si así lo determina el pueblo ecuatoriano, si todas estas 10 preguntas cambiaron o no la situación que a mí me interesa, la única que me interesa de todo esto, la situación de inseguridad que vive el pueblo ecuatoriano. Si eso hacen ustedes con estas 10 preguntas, bienvenido sea, pero yo esperaré y fiscalizaré a todo lo que se derive de la consulta popular que iba encaminado a defender a la ciudadanía de los delincuentes. Juan Carlos Vamos a ver Cassinelli, si resulta. se alejaron de la participación ciudadana, es uno de los argumentos de Cintia Viteri. Se le quitó esa posibilidad al Consejo de Participación Ciudadana y ahora se quiere establecer a través de la consulta popular ese mecanismo para el Ejecutivo. O sea, ¿cómo nos vamos a alejar del génesis de lo que ha sido nuestra propuesta permanente de Montecristi? Es decir, nosotros hemos sido tremendamente consecuentes con lo que pensamos. Podemos equivocarnos en el camino, buscamos la rectificación, pero somos honestos con el pueblo ecuatoriano. Aquí no hay mentira. Aquí decimos vote sí, porque lo que dice Cintia, eso de que ya veremos si es que efectivamente se cambia, eso no es ser responsable con el pueblo ecuatoriano. Tomemos una decisión, impulsemos y digamos, vota sí, porque esto de aquí correctamente nos lleva en un camino de cambio en lo que tiene que ver con todo lo que guarda relación con la judicatura. La argumentación en cuanto a que Gustavo Yalc mandó una carta, a que el presidente de la República dijo algo ante los presos, no entra dentro de la discusión de por qué él sí entró de esta consulta. Esa argumentación podemos debatirla en otro momento. Yo estoy listo también para afirmar lo que tenga que afirmar en ese sentido, pero insisto, esta consulta es fundamental para el pueblo ecuatoriano que apoye el sí. Y no vengamos con el mismo argumento de cuando fue la Constitución de Montecristi, que decían constitución abortista, constitución que le va a quitar la propiedad privada a las personas, o no se olvida la gente cuando quisieron sacar al Jesús del Gran Poder en una procesión por las calles de Guayaquil, valga la comparación. La aclaración. La aclaración. Y entonces, esas situaciones ya quedaron en el pasado porque el pueblo se dio cuenta que fue mentira. Hoy dicen, yo quiero ver si es que esto realmente al votar el pueblo por el sí es eficiente en la administración de justicia. Vamos a llevarlo con el pueblo por el sí, vamos a sacarlo adelante, vamos a tener un cambio en la administración de justicia en un sentido positivo. Vamos a Cintia Viteri de nuevo. Juan Carlos Cassinelli defiende el génesis de este proyecto político de participación ciudadana y dice, ¿cómo nos podemos alejar del génesis? Pero ¿acaso, si bien se le arranca la posibilidad al Consejo de Participación Ciudadana, que es una especie de corporativización de la participación ciudadana, ¿no se le está dando esa facultad a la hora del té al pueblo ecuatoriano cuando se lo consulta? La facultad de consultar de decidir por las preguntas. Bueno, fue la misma que se le dio cuando decidió porque por lo anterior. Porque puede contestar no también. Sí, fue lo mismo que pasó cuando se les preguntó sobre la constitución política. Y mira, tal es así que coincido con la facultad que tiene el pueblo para pronunciarse, que fuimos nosotros los que pedimos consulta. Pero hay una gran diferencia. Y yo personalmente jamás hablé de inconstitucionalidad en la facultad del presidente a preguntar
cualquier cosa que pueda cambiar la Constitución. Sin ánimo de interrumpirte, Cynthia Viteri, y con el afán que te recuperes el tiempo del cual te estoy interrumpiendo. Los 15 segundos también va. Hay una gran diferencia entre la consulta o el referéndum sobre la Constitución de Montecristi con relación a esta. Ahí nos preguntaron, una sola pregunta, ¿está de acuerdo con esta Constitución? Aquí están planteando preguntas diferenciadas. Mira, ¿por qué, bajo tu argumento, por qué no le preguntamos al pueblo? Es el pueblo el soberano, y así lo ha ratificado el presidente, que si deseamos que nos rebajen el impuesto a la renta a la mitad. Es una pregunta. Algunos van a estar felices. Es una pregunta y es algo que le atañe a su bolsillo. Si todo se cree que se le puede preguntar a la gente indiscriminadamente, a sabiendas de que estas preguntas no le van a solucionar el problema delincuencial, ¿por qué no ponemos preguntas como esa? ¿Por qué no preguntamos que se baje la mitad también el IVA? También es algo beneficioso para las personas, ¿no? No se trata de la facultad del presidente en convocar a consulta. Yo creo en esa facultad. Y creo que esa facultad pasa también por reformar la Constitución, no como otros que decían que era inconstitucional. Eso para mí no es argumento. El único argumento es esta consulta va a combatir o no va a combatir la delincuencia. Me quedan 9 minutos, si no me equivoco, vamos de Juan con el consigna. No todo se le puede consultar al pueblo, dice Cynthia Viteri. Pero hay que ser responsables para consultar. Exactamente. Porque si ustedes revisan las 10 preguntas, ninguna de estas 10 preguntas por las que el pueblo ecuatoriano va a votar mayoritariamente que sí, tiene algo malo, algo dañino, algo pernicioso. Ninguna de las 10, No me van a decir que el enriquecimiento ilícito, o la figura de los toros, o el tema del Consejo de la Judicatura, o el tema de la sustitución de las medidas preventivas, o la caducidad. Hay una maldad implícita atrás, que en el evento de que sea sí o no, va a tener un impacto fundamental. No. Lo que hay que hacer es preguntas responsables. Nunca el presidente de la República va a preguntar si el pueblo está de acuerdo en poner el IVA a la mitad. Tal vez esos partidos políticos que ya se quedaron archivados en la historia quieran hacer esas preguntas de una manera demagógica, no teniendo responsabilidad de las consecuencias de esas preguntas. Pero la responsabilidad de las consecuencias de las preguntas que hace el presidente de la República no le hace ningún daño al país. Son totalmente pro beneficio del país. Esa es la diferencia. Claro, estén en el poder, tengan el apoyo ciudadano que tiene el presidente de la República y Movimiento País y toda la gente que está empujando este proyecto para que hagan las preguntas que quieran, demagógicas si quieren, pero sean responsables si algún día la oportunidad histórica les da pendularmente la posibilidad de hacerle preguntas al pueblo, con la responsabilidad con la que has asumido estas preguntas positivas para el país. Estas reformas no son automáticas, Cynthia Viteri. Ahí no hay otro filtro cuando esto tenga que regresar a la Asamblea Nacional. Las 5 preguntas del referéndum, y la Asamblea por voto puede decir que sí o que no. Eso pasa por votos igual. Y yo lo escuchaba con atención a Juan Carlos. Yo no creo que haya maldad en aquello. No he dicho maldad. Dijiste, ¿hay maldad en estas preguntas? No hay maldad o perversidad. Yo lo que creo que hay es engaño. Eso es lo que creo que hay, un engaño. La gente, ¿qué es lo que cree? Que con estas preguntas el tema de la delincuencia va a bajar. Yo les digo que no va a bajar. Por eso voy a votar no, porque no quiero ser parte de un engaño. No porque el presidente yo sea parte de alguna oposición, ni mucho menos. Yo hubiera votado que sí por las 2 primeras preguntas que el presidente hizo en su inicio. Hubiera votado que sí, y lo dije públicamente, pese a la crítica de muchísimos que decían, ahora están con el gobierno. A mí no me interesaba eso, mi interés es genuino. Mi interés es la defensa de la vida y los bienes de los ecuatorianos en general. Y pienso que estas preguntas no van a contribuir en nada en eso. No pienso que hay maldad, no pienso que hay engaño, nada de eso, ni perversidad, ni mucho menos. Solamente que no puedo engañar yo a la gente diciéndoles que sí, a algo que yo sé que no va a solucionar ese problema. Hemos invertido en este programa, yo creo que ya casi 45 minutos y un poquito más, sobre el tema de cómo reestructurar la justicia para que los ciudadanos podamos tener una justicia adecuada y con base en las preguntas planteadas por el Ejecutivo. Pero el tema es lo siguiente: no nos estamos poniendo de acuerdo por las formas, pero en el fondo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Ustedes dos coinciden y coincidimos la mayoría de los ecuatorianos, hay que cambiar la justicia ecuatoriana. ¿Por qué no poder llegar a consensos en relación a eso? Juan Carlos Casinelli y Cynthia Viteri. Bueno, yo lo único que te indico es que bajo el contenido de adrenalina de esta entrevista tan interesante, y señalo primero que no dudo de la buena intencionalidad en el actuar de lo que Cynthia manifiesta, eso no lo puedo dudar. Cynthia Viteri también ha hecho lo mismo. Lo único que no comparto es que después de todo ese razonamiento donde coincidimos en todo, así me diga que no, salvo en las estadísticas que ella trae, las mías, lo único que no coincido es porque dice yo voto no. Porque va a quedar todo igual. Es decir, 2 más 2 más 2 más 2,
pero no, porque no tú sumo. quieres cambiar, yo también quiero cambiar, porque y las preguntas no van a cambiar. La única manera de impulsar un cambio es enfrentando estas cosas. Puede ser que nos equivoquemos, puede ser que esta respuesta por el sí masiva no termine con la inseguridad, porque nunca se puede terminar totalmente con la inseguridad. No estamos hablando de terminar. Eso estemos sí, dando pasos juntos, todos los ecuatorianos, con la voluntad del pueblo, no del presidente de la República, para sacar este tema adelante. 4 minutos, permíteme ir donde Cintia Viteri. Si ustedes son representantes del pueblo, independientemente de qué sectores hayan votado por el uno o por el otro, la justicia es para todos los ecuatorianos. Por Dios, ¿por qué no llegar y demostrarle al pueblo ecuatoriano en un acto de madurez y responsabilidad ciudadana que sí nos podemos poner de acuerdo en algo tan fundamental? En esta misma mesa tuve al ministro de Justicia Serrano y al presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Ceballos, tratando de llegar a un acuerdo. Y es imposible en nuestro país llegar a un acuerdo sobre temas fundamentales. Mira que yo no he puesto énfasis en lo absoluto decir y que si el sistema debe o no cambiarse. Es más, he dicho que el sistema debe cambiarse. En eso no hemos discutido. ¿Y por qué no darle el beneficio de duda, entonces? Para mí lo único es que ya estaba en la Constitución el cómo cambiarse en menos tiempo de que propone el presidente, con la participación ciudadana. En 3 meses más, dijo el Consejo. Pero bueno, dejando eso de lado, para mí el principal problema son las 2 primeras preguntas. Créeme que si esas 2 primeras preguntas hubieran estado por lo menos como las planteó el presidente. No son ni las 4 y 5, sino las 2 primeras. Para mí las 2 primeras. Por lo demás, mire, si la justicia se cambia para bien, venga de manos quien sea, bienvenido sea. Pero para mí lo principal es las 2 primeras. ¿Eso significa votar sí a la 4? No, yo te repito. Yo te repito. Es que, mira, Juan Carlos, a mí me interesan mucho los animales. Toda la vida me interesaban los animales. Pero ¿cómo puedo, por ejemplo, Madera de Guerrero, utilizar la franja que es para lo único que le dan porque el tema es cantonal? Una franja diciendo no maten a los gallos cuando están matando a la gente. Para mí no interesan las carreteras, ni las escuelas, ni siquiera el reformar hospitales si la gente la están asesinando diariamente en las calles. Créeme, mi interés es genuino. Es desde el 99 que soy legisladora que vengo planteando esto. Tan genuino es que yo le dije, cuando el presidente planteó las preguntas, que yo sí iba a votar por esas 2 primeras. Pese a lo que dijeran todo mi demás bloque, yo dije que sí, pero las preguntas, la Corte las cambió y estas preguntas ya no sirven para nada. Damas y caballeros, les reconozco la buena voluntad. Pero ¿de qué nos sirve a los ecuatorianos la buena voluntad si no somos capaces de ponernos de acuerdo en temas tan estructurales? Porque ya no depende de Juan Carlos ni de mí. La finalidad de estos debates no es ponernos de acuerdo en el contexto de la consulta, Carlos, te lo digo con todo respeto. No, sí, es que expongamos ante la ciudadanía. Pero la ciudadanía sí quiere. Sí, pero ¿por qué sostengo que es necesario impulsar esta consulta? ¿Por qué justificamos que todas las preguntas tienen que ser votadas así? Bajo distintas ópticas. Cada pregunta tiene que ser analizada en su contexto, la de los toros, la de los enriquecimientos ilícitos, lo de la seguridad social con una pena privativa de la libertad, etcétera, cada una en su contexto. Pero aquí no venimos a ponernos de acuerdo porque en eso no consiste nuestra representatividad en este momento. Venimos a debatir, cada uno exponiendo nuestras razones. Yo lo único que insisto es que luego de escuchar la argumentación de Cintia, dándome cuenta que coincidimos, la única parte que no me encaja en la conclusión final es porque dice, y por eso voto no. Mi consuelo es que ha dicho la 1 y 2 no me gustan, pero las otras parecería que sí, capaz tenemos un buen resultado. Yo lo único que he dicho es que la justicia se debe cambiar por los términos y en los términos que ustedes mismos plantearon en Montecristi, con la participación ciudadana. Y ¿por qué voto que no? Es sencillo, Juan Carlos, porque estoy absolutamente segura de que las 10 preguntas, ganando el sí, no van a cambiar la situación de la gente inocente asesinada por criminales en la calle. Solamente por eso, porque no quiero ser parte de un engaño. A ver, pero partieron también diciendo que el tema de la delincuencia no se va a eliminar, y eso es obvio, no se puede eliminar el tema de la delincuencia al 100%, pero lo que se trata es de tener un sistema de justicia que garantice la buena convivencia de los ecuatorianos. Ahora, el tema pasa por lo siguiente, Juan Carlos Cassinelli, de pronto no ha existido un debate integral sobre el tema de la reforma de la justicia ecuatoriana. Nos plantean preguntas, pero faltan los conceptos, el plan estratégico de la reestructuración. Se nos anunció por parte del Ejecutivo que hay un plan, pero el plan todavía no lo conocemos. Bueno, a nivel de lo que tiene que ver con leyes, si es que es una parte, existe un proyecto ya de presentación de un código penal, de un proyecto de reformas al Código Penal Integral y de Procedimiento Penal que se viene trabajando y que seguramente está parado para su envío por parte del Ejecutivo hasta ver el resultado de la consulta, que se sabe que mayoritariamente va a ser que sí, pero que no tendría sentido enviarlo antes a la Asamblea Nacional. Eso dentro del contexto de la integralidad de una reforma.
Y en ese sentido estamos trabajando y en la Asamblea estamos abiertos, independientemente de las tendencias políticas. Estamos seguros que tenemos que trabajar con fuerza y dinamismo sobre reformas sustanciales en lo que tiene que ver con justicia, para procurar de esta manera dar un ambiente mejor a la sociedad de seguridad. No vamos a poner chalecos antibalas, lastimosamente, con reforma vía consulta, pero tú lo dijiste, y estoy totalmente de acuerdo, vía una administración de justicia eficiente va a existir un mayor equilibrio, una mayor paz social. El pilar fundamental de la democracia, en mi concepto, pasa por la seguridad y por la justicia. Y acompañado de políticas públicas. Cintia Viteri, por favor. Mira, si la intencionalidad fuera tan cierta, hay tantos proyectos ya presentados en la Asamblea que hubieran podido paliar en algo la suerte de feria de boletas de libertad que existen actualmente. Que, por ejemplo, el proyecto que presentamos que regulaba o aminoraba el tiempo del 2x1, aquella norma que permite que los reos salgan en libertad cumpliendo la mitad de la pena, por la cual han salido delincuentes peligrosos y muy conocidos políticos. ¿Quiénes aprobaron el 2x1? ¿Quiénes? Sí. ¿Quiénes? Nosotros lo derogamos. Creo que estás mal informado, Juan Carlos. Derogamos el 2x1 y ustedes lo resucitaron. Parecería que nosotros hemos estado 20 años en el gobierno y en las funciones del Estado y en el Congreso Nacional. Pero yo te digo, Juan Carlos, que personalmente presenté el proyecto para derogar el 2x1 y quedó 10 se nos por 1. Acabó el tiempo, y ustedes lo resucitaron en el Congresillo. Y ahora, ojalá que el código que vaya a mandar el presidente no es el que ya llegó del Ministerio de Justicia a nuestras manos, donde rebajaban la pena a los violadores, a los sicarios y a los asesinos. Tú lo has leído y eso decía. Bueno, nos llegó a todos. Cintia Viteri, muchas gracias. Juan Carlos Jacinelli, muchas gracias por haber contribuido al debate y por haber aportado con los insumos necesarios para que la población conozca los criterios del bloque oficial, por qué votar sí, por Madera Guerrero, por qué votar no. Nuestra intención siempre será tener los dos argumentos, las dos versiones, las dos opciones. Amigos televidentes, un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo.